podcast Music Dal, donde la historia te suena. Bienvenidos a un viaje fascinante por uno de los periodos más vibrantes y revolucionarios de la historia de la música. El barroco, un tiempo en el que la música no solo acompañaba la vida cotidiana, sino que la transformaba. Majestuosos escenarios de la ópera hasta las intrincadas composiciones de Johann Sebastian Bach, el barroco nos dejó un legado musical importante e inmortal. En este video exploraremos el nacimiento de la ópera, conoceremos a los grandes maestros como Bach, Vivaldi y Händel, y entenderemos la importancia del clavecín y la creación de la orquesta moderna. Quédate hasta el final para descubrir cómo este periodo moldeó la música que disfrutamos hoy. Comencemos. Contexto histórico. Para entender la música barroca, primero tenemos que entender su tiempo. Nos encontramos entre los siglos XVII y XVIII, una era de profundos cambios sociales, políticos y culturales en Europa. Mientras los reyes consolidaban su poder y las monarquías absolutas se imponían, la Iglesia Católica impulsaba la Contrarreforma. En este contexto, el arte se convirtió en una herramienta de poder y la música no fue la excepción. El término barroco proviene del portugués barroco, que significa perla irregular, y así se percibía esta época, recargada, dramática y llena de contrastes. La música dejó de ser un simple acompañamiento y se convirtió en una forma de emocionar, persuadir y asombrar. Las obras musicales comenzaron a tener mayor expresividad, con emociones intensas que pasaban de la calma a la agitación en cuestión de segundos. El barroco marcó el nacimiento de nuevas formas musicales, la consolidación de la tonalidad mayor, menor y la aparición de figuras clave que cambiarían para siempre la historia de la música. El nacimiento de la ópera. Si hay algo que distingue al período barroco, es el nacimiento de la ópera, el espectáculo total que une música, teatro, poesía y escenografía. La ópera nace en Florencia, Italia, a finales del siglo XVI, como una forma de recuperar la pureza del teatro griego antiguo. Su primera gran obra fue Eurídice, de Jacopo Peri, presentada en 1600. Pero fue Claudio Monteverdi quien llevó la ópera a la cúspide con l'Orfeo en 1607. Aquí, la música dejó de ser solo un acompañamiento y pasó a expresar las emociones de los personajes. ¿Te imaginas el impacto de ver una obra en la que la música narraba las emociones humanas con esta fuerza? Fue un antes y un después en la historia del arte. Las óperas barrocas solían girar en torno a mitos y leyendas, y los recursos escénicos se volvieron cada vez más grandiosos. Las primeras representaciones eran para la corte, pero pronto los teatros de ópera comenzaron a abrir sus puertas al público. Así nació la industria del entretenimiento musical, tal como la conocemos hoy. Bach, Vivaldi y Händel, maestros del barroco. Si tuviéramos que nombrar a los grandes titanes del barroco en cuestión de música, tres nombres se destacan por encima del resto: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. Hablemos muy brevemente de cada uno de ellos, ya que abordaremos cada una de sus historias en videos separados. Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Considerado uno de los compositores más importantes de la historia, Bach perfeccionó el arte de la fuga y la polifonía. Su obra incluye cientos de cantatas, conciertos y composiciones para órgano, clavecín y orquesta. Su música, inicialmente valorada solo en ambientes eclesiásticos, trascendió y hoy es sinónimo de perfección musical.
Antonio Vivaldi, 1678-1741. Era conocido como el cura rojo de Venecia. Vivaldi se hizo célebre por sus 4 estaciones, una serie de conciertos que pintan musicalmente cada estación del año. Sus conciertos para violín y orquesta se convirtieron en un modelo a seguir y definieron la forma del concierto barroco. Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Händel llevó la ópera italiana a Londres, pero su gran legado fue el oratorio. Su obra más conocida, El Mesías, se ha interpretado sin interrupción desde su estreno. Händel entendió como pocos la necesidad de emocionar a grandes audiencias. Su habilidad para escribir melodías pegadizas e impactantes lo convirtió en uno de los favoritos del público. Estos 3 genios no solo llevaron la música a nuevas alturas, sino que sembraron las bases de la música clásica que vendría después. El clavecín y los inicios de la orquesta moderna. El clavecín fue el corazón de la música barroca. Este instrumento de cuerda pulsada, antecesor del piano, se usó como acompañamiento en la música de cámara y en los conciertos barrocos. Su sonido brillante y metálico era perfecto para el estilo ornamentado del barroco. Los músicos de la época creaban variaciones virtuosas, llamadas glosas o florituras, que demostraban su maestría técnica. Junto con el clavecín, se consolidó la idea de la orquesta moderna. Antes, los grupos musicales eran pequeños conjuntos de cámara, pero en el barroco, las orquestas comenzaron a crecer y a incluir familias completas de instrumentos de cuerda, viento y percusión. Esta forma de orquesta se convertiría en la base de la orquesta clásica que conocemos hoy. Imagina el impacto de escuchar por primera vez una orquesta completa en un teatro barroco. Realmente era una experiencia inmersiva y abrumadora para la época. Legado del barroco. El legado del barroco está en todas partes. La música clásica moderna no se entendería sin el barroco. La tonalidad mayor, menor, la forma del concierto, la fuga y la idea de la emoción musical siguen vigentes. Las obras de Bach, Vivaldi y Händel se interpretan constantemente en los teatros y salas de concierto de todo el mundo. Y no solo eso, la música barroca se usa en películas, anuncios y videojuegos. El barroco nos dejó la pasión por la grandeza y el virtuosismo. Escuchar una obra barroca hoy es como recibir una lección de emoción humana, donde cada nota nos recuerda que, aunque los tiempos cambien, la música siempre nos conectará con nuestra esencia. Si te emocionó este viaje por el período barroco, imagina todo lo que tenemos pensado y preparado para vos en este canal. Suscríbete para no perder los próximos episodios, donde exploraremos más sobre la historia de la música. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué compositor barroco te inspira más. Hasta la próxima.